Hola traders, ¿cómo están? En este video vamos a ver un poco sobre soportes y resistencias y en relación con el video anterior, cómo David y TX Academy entiende los soportes y resistencias. Es claramente observable que mis franjas de 60 ya me permiten a mí tener soportes y resistencias, digamos que válidos en algún punto, porque son zonas que el precio respeta, son zonas que el precio, miren, son zonas que el precio respeta, son zonas que el precio respeta, son zonas que el precio respeta. Eso no quiere decir que adentro de esas zonas o fuera de ellas encontremos zonas importantes. Esas zonas importantes normalmente están dadas por tomas de liquidez. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver esta zona a las 6:20 que fue manipulada en la apertura de Londres. Aquí vemos un punto alto que es básicamente la apertura de Tokio. Y vemos que Londres va hasta un punto parecido al máximo. O sea, lo que busca es manipular ese máximo de Londres, ese máximo de Tokio, perdón, hace un movimiento alcista y cuando toma la liquidez necesaria de ese punto, simplemente se va para abajo. Acuérdense, esto es un playback. Entonces, cuando ya ha subido lo suficiente para tomar la liquidez de ese punto, simplemente el precio va a buscar la otra zona de liquidez disponible. Y como ya esta sabemos que no está disponible porque acá ya se tomó, pues la otra zona de liquidez disponible es por acá. Entonces, aunque esto sea una zona de soporte y esta sea una zona de resistencia, realmente lo que me da a mí la direccionalidad, si el precio la va a respetar o no, es la liquidez. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en este horario, hasta acá, esta franja fue una franja de liquidez, fue una franja donde los que querían vender encontraron y los que querían comprar encontraron. Miren cómo otra vez llega a esa zona y aunque logró romperla, esa zona lo vuelve a hacer devolver, pero el volumen y las ganas de ir son bajistas, son tan grandes que rompe buscando la liquidez. Y ya van a ver cómo de manera muy rápida y clara va a conseguir la liquidez en esos últimos mínimos. Entonces, miren cómo otra vez llega a la zona marcada por 60 minutos y el precio se vuelve a enredar un poco. Entonces uno dice, ¿será que no va el precio a donde yo quiero que vaya? Pero llega el movimiento de la apertura de Nueva York y va a ser un movimiento fuerte que me permite a mí manipular esas zonas de mínimos y máximos. Y ahí es donde el soporte y la resistencia realmente toman importancia. Es importante el soporte y la resistencia siempre y cuando vaya pegado el análisis a la liquidez generada por ese soporte y por esa resistencia. Si no va pegada a ese conocimiento de la liquidez, pues ese soporte y resistencia realmente no tiene ninguna validez, porque el precio no los va a respetar. Por ejemplo, acá tenemos zonas de soporte, pero yo ya sé que se manipuló la liquidez, yo ya sé que llega un momento en el que el precio va a ir para abajo, porque ya manipuló la liquidez. Miren qué movimiento tan fuerte hizo. Entonces ya vino, manipuló la liquidez y hizo lo que tenía que hacer. Es la apertura de Nueva York, va a hacer lo que tenga que hacer. Y miren cómo la parte inferior de la franja, a pesar de ser la apertura de Nueva York y a pesar de la fuerza que tiene, cómo funciona para enredar el precio. Si el volumen es muy bajista va a seguir, pero miren cómo funcionan esas zonas, inclusive en zonas de noticias y cómo a pesar de tener ganas de ir el precio, esas zonas son respetadas y miren cómo la salida por encima
me devuelve otra vez, repito, aunque sea de manera momentánea el precio, dejándome un order block decisional y dejándome una zona difícil de romper. Entonces, si ustedes marcan las franjas de liquidez en 60 minutos de manera adecuada, esos soportes y resistencias casi que ya están dados. Simplemente hay que reconocer puntos de liquidez importantes como las manipulaciones de las sesiones, que más adelante los vamos a aprender a hacer, pero miren cómo esta zona de 60 minutos previamente marcada me muestra claramente una zona donde el precio hace un comportamiento esperado, altamente probable. Entonces, ese movimiento altamente probable en esas zonas son soportes y resistencias. ¿Qué está marcado de esos soportes y resistencias? Por la liquidez. Si el precio va cayendo porque todo el mundo está vendiendo, cuando encuentra liquidez, el precio empieza para arriba porque hay tantos compradores que no necesita caer más el precio, sino que absorben esas ventas y ya la demanda es mayor que la oferta y el precio se va para arriba. Entonces, en ese orden de ideas, el soporte y la resistencia no es más que una zona donde el precio históricamente ha tenido liquidez. Ha tenido liquidez, entonces venden. ¿Quiere usted vender? Y la cantidad de ventas aún es mayor que la cantidad de gente comprando, la cantidad de ganas de compra. Eso va a hacer que la oferta sea mayor y cuando la oferta es mayor el precio va a caer. En el momento que el precio sea atractivo, va a aumentar la demanda. Y cuando aumente la demanda y sea mayor que la oferta, el precio va a aumentar. Esas zonas que hacen que el precio vuelva a ser atractivo para comprar o para vender, le dan liquidez al mercado, hacen que el mercado se vuelva a activar, hacen que la gente diga, yo quiero volver a comprar o yo ya estoy listo para vender. Y en ese orden de ideas, esas zonas de liquidez me van a actuar de manera altamente probable como soportes o resistencias. Que sí es muy complejo analizar y yo entiendo que hay traders que lo hacen y les funciona, es este tipo de gráficas. Es decir, es que si me rompí acá, no. Esas tendencias que me muestran máximos y mínimos consecutivos no necesariamente funcionan porque el mercado no funciona así. El mercado simplemente, yo les voy a poner un ejemplo. Yo llego y tengo esta tendencia y digo, si me rompe estos últimos mínimos es porque va para abajo. Miren, a pesar de la noticia, a pesar de la apertura, yo esperando que fuera para abajo y miren que el precio rompió, fue arriba. Esto fue una toma de liquidez muy rápida, muy profunda porque fue la apertura, pero una zona de liquidez. Porque realmente lo que me dice cuando rompe un último mínimo es que encontró ganas de vender. Ahora, encontró ganas de vender, encontró gente que venda porque están liquidando posiciones en compra o porque están vendiendo para después cubrirse. O sea, hay ganas de ir bajista o hay pocas ganas de ir alcista, que son dos cosas distintas. Porque en una muestra intencionalidad y la otra simplemente muestra agotamiento de la tendencia en el sentido contrario. Entonces, una cosa es que el mercado tenga ganas de ir en una dirección, otra cosa es que no tenga muchas ganas de ir en la otra. El movimiento se da de forma distinta. Por ejemplo, aquí el mercado claramente mostró que tenía ganas de ir, lo que no tenía era fuerza para ir. Y cuando se agotaron la gente que tenía ganas de ir, o sea, ganas de subir, entonces acá unos compradores le hicieron subir hasta allá, acá otros compradores le hicieron subir hasta acá, acá unos compradores le hicieron... Cuando ya se agotaron los compradores, ¿qué hizo el precio? Se fue para abajo. Porque se acabó la demanda de producto. ¿Qué quedó? Un exceso de oferta que se tiene que liquidar a la baja. O sea, el exceso de oferta se tendrá que vender más barato. Y eso, traders, es el concepto de soportes y resistencias. Entonces, el soporte y resistencia se tiene que medir desde la liquidez. O sea que soportes y resistencias también tendremos que tener en cuenta el horario, porque no es lo mismo decir, aquí hay un soporte, pero es que aquí abrió Nueva York. Este soporte puede ser completamente válido para el premercado, pero puede que Nueva York ni lo mire. Por eso yo no mido liquidez y zonas de soporte y resistencia en 5 minutos, sino en 60, porque 60 minutos me da la oportunidad de saber
que es una zona fuerte porque 60 minutos intentó romperla y no pudo, porque 60 minutos intentó varias veces y no pudo, porque en 60 minutos el precio llegó en diferentes días a esa zona y no pudo. Entonces es una zona mucho más fuerte. Espero, traders, que les haya quedado muy claro el concepto de soportes y resistencias como contexto de liquidez. No como un dibujito, no como una lineecita, no, como concepto de liquidez. Nos vemos en el próximo video donde vamos a aprender las fases del mercado.